Me llamo Rodrigo, y aunque llevo años manejando de noche por las carreteras de México, hay una experiencia que nunca pude borrar de la cabeza. Todavía me acuerdo de cada detalle, como si hubiera pasado ayer, porque esa noche, algo me dejó marcado para siempre. Era casi la medianoche, y venía de un viaje largo, de esos que parecen no terminar nunca. La carretera estaba desierta, solo mi tráiler iluminando el camino con las luces altas. Había neblina en algunos tramos, y el silencio era tan denso que hasta el motor se escuchaba raro, como hueco. Fue entonces que lo vi. A un costado de la carretera, entre la bruma, había un hombre levantando la mano, pidiendo aventón. Vestía ropa sencilla, una camisa clara que brillaba con las luces, y unos pantalones desgastados. Al principio pensé que se trataba de algún viajero varado, o alguien que se había quedado sin transporte. Me dio un poco de desconfianza, pero la mirada que tenía, una mezcla de cansancio y desesperación, me hizo frenar. Abrí la puerta del copiloto y le hice señas para que subiera. Apenas se acomodó, noté algo extraño. No llevaba mochila, maleta, ni nada encima. Se sentó derecho, mirando siempre al frente, sin mover casi los brazos. Intenté romper el silencio preguntándole a dónde iba. Me respondió con voz baja: al próximo poblado. Si puede dejarme por ahí. Seguimos el camino, y poco a poco empezó a hablar más. Me contó historias de la carretera, de accidentes que habían ocurrido en esa misma zona, de familias que habían perdido a alguien ahí. Lo inquietante fue que mencionaba fechas y detalles que yo conocía bien, porque eran relatos comunes entre los traileros. Pero él los contaba como si hubiera estado presente. Lo más raro fue cuando empezó a decir cosas sobre mí. Me llamó por mi nombre, aunque yo nunca se lo dije. Me preguntó por mi hermano, el que falleció en un choque hace años, y me describió la escena con palabras exactas, como si lo hubiera visto todo. Sentí un escalofrío en la espalda, porque yo jamás hablo de eso con nadie en la carretera. Quise disimular y seguir manejando, pero por dentro estaba temblando. Lo miré de reojo varias veces, intentando entender quién era o cómo sabía tanto. Sus gestos eran tranquilos, su mirada fija al frente, como si conociera de memoria cada curva del camino. Cuando ya estábamos llegando al poblado, le dije que lo dejaría en la entrada, justo donde empezaban las primeras casas. Frené despacio y me giré para hablarle, y ahí fue cuando todo cambió. El asiento estaba vacío, no había sonido de puerta abriéndose, no había movimiento. Simplemente, un segundo antes estaba sentado a mi lado, y al siguiente, ya no estaba. Frené de golpe. Bajé del tráiler y revisé los alrededores con la linterna, pero no había rastro de nadie. El aire estaba helado, mucho más que en cualquier otro punto de la carretera. Me quedé ahí parado varios minutos, con el corazón en la garganta, sin entender qué había pasado, pero lo más inquietante de todo era la sensación que me quedó, como si lo conociera de alguna parte, como si esa mirada hubiera sido la de alguien cercano. Me quedé un buen rato detenido en la entrada del poblado, con las luces encendidas iluminando la nada. El asiento vacío parecía burlarse de mí, como si me recordara que lo que había vivido no podía explicarse de manera lógica. Tenía las manos heladas sobre el volante, y apenas podía respirar con normalidad. Decidí avanzar hasta la gasolinera más cercana. Necesitaba ver gente, escuchar voces reales, cualquier cosa que me anclara a la tierra. Cuando llegué, pedí un café doble y me quedé afuera, apoyado en la cabina del tráiler. No podía sacarme de la cabeza esa mirada fija, tan conocida. Era como si hubiera visto los ojos de alguien de mi propia sangre. Mientras sorbía el café, empecé a recordar con claridad el accidente de mi hermano. Fue en otra carretera, también de noche, y también lo arrolló un tráiler. Yo no estaba ahí, pero me contaron cómo todo pasó, en cuestión de segundos. Lo que me erizaba la piel era que el hombre que subió a mi camión describió aquella escena con las mismas palabras que me dijeron mis padres en su momento. Exactas, no podía ser casualidad. Con el paso de los días, traté de convencerme de que había sido producto del cansancio, de las horas de manejo, de la mente jugándome una mala pasada, pero cada vez que volvía a esa carretera, la sensación regresaba, el silencio pesado, la neblina cerrándose alrededor, y esa impresión de que alguien más
Iba sentado conmigo. Algunos colegas traileros me escucharon y me dijeron que mejor no hablara mucho del tema, que la carretera carga historias que uno no debe invocar seguido, pero otros, con una seriedad que me heló, me confesaron que también habían visto pasajeros que desaparecían antes de llegar a su destino. Algunos decían que eran almas que no habían encontrado descanso. Yo no sé si creer en eso o no. Lo único que tengo claro es que el hombre sabía cosas que nadie más podía saber, y que en sus ojos había algo que me resultaba demasiado familiar. Cada vez que pienso en él, me pregunto si de algún modo era mi hermano, si aquella noche decidió acompañarme un tramo para recordarme que la carretera no perdona, y que cualquiera puede quedarse en ella. Desde entonces, cada vez que veo a alguien en la orilla levantando la mano, el corazón me late con fuerza. Parte de mí quiere detenerse, pero otra parte teme volver a mirar al asiento y descubrir que otra sombra me observa en silencio, con la misma mirada que alguna vez vi en mi propia familia. Y lo que más me atormenta no es el miedo a encontrarlo otra vez, sino la idea de que algún día, en alguna de esas madrugadas, sea yo el que quede a un costado de la carretera, esperando que alguien se atreva a frenar. Mira, te voy a contar algo que me pasó hace como 3 años, cuando todavía andaba de chofer en carretera, de esos viajes que se te quedan marcados porque de plano no hay manera de explicarlos. Era de noche, venía manejando rumbo a Querétaro, y me encontré con que la carretera principal estaba cerrada por un accidente. Ya sabes, esos choques que de lejitos ves las luces rojas de las patrullas y el tráfico detenido. Yo iba solo, así que ni modo. Me detuve un momento, y un federal me indicó que tomara un desvío. Dijo que me regresara unos metros y agarrara una salida de terracería que conectaba de nuevo más adelante. No era la primera vez que me tocaba un rodeo así que pensé, bueno, pierdo un ratito, pero avanzo. Me metí al tramo ese, y al principio parecía normal, una carretera más angosta, con poquitas señales, sin alumbrado, pero manejable. El GPS se quedó sin señal apenas me interné, y ahí fue donde me empezó a dar mala espina, porque normalmente aunque pierdas conexión, la ruta se sigue mostrando, pero aquí no. La pantalla se quedó en blanco, sin trazo. Aún así avancé, y es raro porque los primeros minutos me parecieron normales, pero después empecé a sentir que no tenía fin. Todo era igual. Curvas suaves, árboles a los lados, la línea amarilla deslavada en medio del asfalto. No venía ni un solo carro de frente, ni detrás, nada, ni siquiera luces lejanas. Lo más raro fue el reloj del tablero. Yo lo miraba y sentía que habían pasado apenas unos minutos, pero luego lo revisaba otra vez, y había avanzado casi 1 hora. Como si el camino se sentía igual, como si estuviera atrapado en un tramo repetido una y otra vez. En un punto me empecé a desesperar. Paré un momento en la orilla para encender un cigarro y estirar las piernas. Todo estaba en silencio, ni grillos, ni viento, nada. Bajé del carro, y me entró un frío que no correspondía, porque esa noche hacía calor. Me quedé un rato viendo la oscuridad, tratando de ubicarme, pero no reconocía nada. Me subí otra vez y seguí manejando, con la sensación de que llevaba horas en el mismo bucle. Intenté poner música para distraerme, pero el estéreo solo hacía ruido, como si la señal de radio estuviera muerta. Lo único que se escuchaba era mi propio motor, y de repente, después de quién sabe cuánto tiempo, vi luces al frente. Pensé por fin que ya iba a salir de ahí. Eran unas lámparas altas de carretera grande, y sí, terminé saliendo otra vez a la autopista principal, justo unos kilómetros más adelante del accidente. Lo raro es que al mirar el reloj me di cuenta de que no habían pasado 30 minutos como yo sentía, sino casi 5 horas. Te lo juro, 5 horas marcaba el reloj. Me quedé helado, porque yo sentía que habían sido 30, 40 minutos a lo mucho. Lo primero que pensé fue que mi reloj estaba fallando, así que agarré el celular, pero la hora era la misma. Me entró un escalofrío en la espalda, de esos que te dejan mudo. Lo peor fue que el tanque estaba casi a la mitad, y yo lo había llenado hacía poco. O sea, sí había gastado gasolina como si hubieran pasado esas horas. No entendía nada. Seguí manejando ya por la autopista normal,
pero no podía dejar de pensar en lo que acababa de pasar. Encendí la radio, y ahí sí agarró señal otra vez, pero la estación estaba transmitiendo un programa que normalmente escuchaba más tarde en la madrugada. Eso me confirmó que no era mi reloj ni el celular. De verdad habían pasado horas. Cuando llegué al siguiente punto de descanso, paré para despejarme un poco. Me acerqué a un Oxxo que estaba abierto, y compré un café. Platiqué un poco con el cajero, así casual, y le pregunté la hora como quien no quiere la cosa. Me dijo lo mismo. Ya eran casi las 5 de la mañana. Yo juraba que eran como la 1. Ahí fue donde me cayó todo el peso de lo que me había pasado. ¿Qué hice en esas horas? ¿Manejé sin darme cuenta? Me quedé como en trance, porque no recuerdo nada raro más allá de ese tramo infinito y el silencio. Ni siquiera me dio sueño, que sería lo lógico si hubiera pasado tanto tiempo. Después pregunté a otros choferes conocidos si ellos habían tomado ese desvío alguna vez. Uno de ellos, ya grande, me dijo: «Mira, compa, esa salida está marcada en los mapas viejos, pero no existe. La quitaron hace años porque llevaba a un camino abandonado. No deberías haber podido meterte ahí». Eso me dejó peor. Juraba que la patrulla me mandó por ahí, que incluso vi el letrero verde indicando el desvío, pero cuando volví días después, en otra ruta, pasé por el mismo lugar, y ya no estaba nada de eso. Solo un guardarraíl cubierto de monte. A veces me pongo a pensar, ¿y si en ese tramo me crucé con algo que no debería? O si era una forma rara de perder tiempo, como si me hubieran jalado a otra parte, porque la verdad, nunca recuperé esas horas. Simplemente se borraron. Cada que paso por esa autopista, me entra un escalofrío. Evito mirar hacia donde supuestamente estaba esa salida, y aunque trato de convencerme de que fue cansancio o una alucinación, sé en el fondo que no. Yo lo viví, y lo más inquietante es que nunca sabré qué pasó en esas horas que se me fueron como agua. Buenas noches. Me llamo Carlos, y soy tráiler desde hace 15 años. Esa noche manejaba mi tráiler por la carretera que conecta la Ciudad de México con Puebla. El tráfico estaba prácticamente nulo, solo algunos coches que pasaban de vez en cuando. Siempre he sido cuidadoso, pero esa noche había algo raro en el aire, un silencio pesado que te hace sentir que no estás solo. A lo lejos vi a una mujer de pie al borde de la carretera. Vestía un abrigo largo, oscuro, y no había nadie más a su alrededor. Se veía perdida, cansada, casi como si esperara que alguien se detuviera. Confieso que dudé, pero por costumbre y humanidad decidí frenar en el arcén y bajar la ventanilla. «¿Necesitas que te lleve?», pregunté. Ella asintió lentamente, sin decir una palabra, y subió al tráiler por la puerta del copiloto como si fuera algo normal. No olía a nada extraño, no había señales de alcohol ni de droga, solo un aroma tenue, casi dulce. Me ofreció una sonrisa pequeña, nerviosa. Empezamos a rodar, y traté de iniciar conversación. «¿A dónde vas?». «A ningún lado en particular», respondió con voz suave. Eso me puso los pelos de punta, pero no podía bajarla en medio de la carretera desierta. Durante varios kilómetros hablamos de cosas triviales, música, trabajos, carreteras que conocíamos, pero cuanto más hablaba, más me daba cuenta de que había algo extraño. Cada vez que miraba por el retrovisor, me parecía que su reflejo desaparecía unos segundos y volvía como si nada. Cuando le pregunté sobre su destino, ella se encogió de hombros y dijo: «Solo quiero acompañarte un rato», y ahí empezó a ponerse inquietante. Cada vez que pasábamos por curvas oscuras, sentía como si sus ojos siguieran no solo la carretera, sino también mi mente, como si supiera exactamente lo que estaba pensando. La radio se apagaba sola, y escuché un susurro que juraría que venía de ella, aunque su boca no se movió. Intenté concentrarme en el volante, respiré profundo, y traté de no mirar demasiado el retrovisor, pero por dentro sabía que esa noche no iba a ser normal. Cada kilómetro que avanzábamos, la sensación de que algo no estaba bien se hacía más intensa. El tramo parecía interminable, y las luces de mi tráiler iluminaban más que la carretera, como si esa mujer absorbiera la oscuridad a su alrededor. Y entonces, en un momento de silencio total, ella habló: «¿Sabes? Siempre estoy donde menos te lo esperas».
No entendí qué quiso decir, y un escalofrío me recorrió la espalda. Mi instinto me decía que iba a pasar algo, algo que jamás podría olvidar. El silencio después de sus palabras fue aterrador. No había viento, no había otro coche, solo nosotros y la carretera. Intenté concentrarme en el camino, pero la sensación de que algo estaba mal no me dejaba en paz. Cada curva, cada sombra, parecía jugar con mi cabeza. ¿Por qué no me dices tu nombre?, pregunté, más por romper el silencio que por curiosidad. Ella me miró, y por un instante, vi algo en sus ojos que no podía describir, algo que parecía una mezcla de tristeza y distancia infinita. No tengo uno, respondió. O mejor dicho, no importa. Sentí un nudo en el estómago. Cada palabra suya me hacía sentir que estaba entrando en un lugar donde no debería. Intenté reír para aliviar la tensión, pero ni siquiera eso funcionó. Mientras más avanzábamos, más sentía que el tiempo se estiraba. Los kilómetros no coincidían con lo que marcaba mi odómetro, como si estuviéramos atrapados en un tramo que existía fuera de la carretera real. De repente, levanté la vista al retrovisor, y casi me caigo del susto. Su asiento estaba vacío, la ventana estaba cerrada, y no había rastro de ella en ningún lado del tráiler. El corazón me latía a 1000 por hora. Giré sobre mí mismo, miré por los espejos, incluso bajé a revisar el arcén, pero no había nada, solo la carretera vacía, silenciosa, como si nunca hubiera subido nadie. Volví al volante con las manos temblando, tratando de convencerme de que había sido mi imaginación, pero algo en la forma en que me había hablado me perseguía. Siempre estoy donde menos te lo esperas. Era como si me advirtiera de algo, como si hubiera venido por una razón que aún no entendía. Cuando llegué al primer pueblo, intenté preguntar a alguien si habían visto a una mujer en la carretera, alguien que coincidiera con su descripción. Nadie había visto nada. La carretera estaba completamente normal, sin desvíos extraños, sin tramos infinitos, solo asfalto y luces tenues de las casas. Y ahí fue cuando me detuve en una gasolinera, intentando ordenar mi cabeza, y algo me golpeó de forma fría. Me di cuenta de que esa carretera siempre tenía historias raras, que otros conductores comentaban sobre apariciones y luces extrañas que aparecían de la nada. Nunca les había dado importancia, hasta que esa noche entendí que había algo en ese tramo que simplemente no se comporta como cualquier otra carretera. Miro las luces de mi tráiler esa noche, y todavía no puedo evitar pensar si lo que vi fue una persona real, alguien atrapado en la carretera, o una especie de presencia que juega con quienes pasan por allí. Cada vez que paso por ese tramo, aunque sean años después, reviso los espejos con cuidado, esperando no encontrar nada, pero con la sensación de que siempre puede aparecer algo a la vuelta de la curva. Nunca lo sabré con certeza, pero desde esa noche conduzco con más atención y respeto, no solo por la carretera, sino por todo lo que podría estar allí, oculto entre las sombras, y esperando el momento de mostrarse. Esto me pasó hace como 2 años, cuando iba de regreso de Querétaro a la Ciudad de México. Era ya tarde, pasada la medianoche, y yo iba solo manejando, con la carretera prácticamente vacía. Si alguna vez has hecho ese tramo a esas horas, sabes que hay partes donde de plano no ves un alma, ni luces de pueblo cerca, nada, puro monte y oscuridad. Yo iba tranquilo, escuchando música bajita para no dormirme, cuando en el retrovisor vi unas luces que venían detrás de mí. Pensé que era normal, otro carro o una camioneta, y no le di importancia, pero lo raro fue que esas luces no se acercaban ni se alejaban, se mantenían a la misma distancia, como si me estuvieran siguiendo a propósito. Después de varios kilómetros, empecé a sentirme incómodo. Le subí un poco más al volumen de la música, pero aún así no podía dejar de verlas en el retrovisor. Lo curioso fue que, de pronto, esas luces parecieron moverse hacia un costado, como si el carro se hubiera cambiado de carril. El problema es que no había carril extra, solo estaba yo en la carretera. Aún así, las luces estaban ahí, al lado mío, como flotando. Me puse nervioso. Bajé la velocidad para ver si el otro carro me rebasaba, pero nada. Las luces se quedaron paralelas a mí durante varios segundos,
hasta que de un parpadeo desaparecieron. Lo más extraño fue que, al girar la cabeza para ver hacia la ventana, no había absolutamente nada, ni siquiera el reflejo de una moto, o algo así. Pensé que tal vez me estaba sugestionando por el cansancio, pero minutos después, las luces reaparecieron, esta vez delante de mí, a lo lejos, como si fueran faros de un carro bajando por una pendiente. Lo raro era que esa parte de la carretera es recta. No había bajada ni curvas donde se pudieran ver luces así. Seguí avanzando, cada vez con más ansiedad, y de pronto las luces se movieron de nuevo. Esta vez estaban detrás otra vez, pero más cerca, como si me estuvieran alcanzando. Te lo juro, se me puso la piel chinita, porque no escuchaba motor, no veía sombras, solo las luces, y cuando intentaba fijar la vista en ellas, parpadeaban o cambiaban de lugar como si se burlaran de mí. Ya llevaba casi 40 minutos en ese tramo, y las luces aparecían y desaparecían, a veces al frente, a veces atrás, a veces a los lados. Era imposible que fuera un carro, porque ningún vehículo puede hacer eso. En un punto pensé en orillarme para ver si así se manifestaba lo que fuera, pero me dio miedo quedarme parado en medio de la nada. Preferí seguir derecho, rogando porque pronto apareciera una gasolinera o una caseta de cobro donde hubiera más gente. Lo más fuerte vino unos minutos después, cuando esas luces, en lugar de quedarse en la distancia, aparecieron de golpe en el retrovisor, tan cerca que parecían estar justo pegadas a la defensa de mi coche. Me dio un brinco el corazón. Aceleré lo más que pude, pero cuando miré otra vez, ya no había nada. En ese momento me di cuenta de que ya iba demasiado tenso, con las manos sudando en el volante y el pecho agitado. No era normal lo que estaba viendo, así que traté de pensar lógico. Quizá estaba alucinando por el cansancio. Tal vez necesitaba parar, pero justo cuando iba a decidirme, las luces volvieron a aparecer, esta vez no en el retrovisor, sino al frente, a pocos metros de mí. Frené de golpe porque parecía que me iba a estrellar contra otro carro, pero cuando bajé la velocidad, las luces se esfumaron en el aire. No hubo crujido de llantas, ni motor, nada, solo el silencio de la carretera y mi respiración agitada. Lo peor vino después. Iba apenas retomando el control, cuando esas mismas luces comenzaron a aparecer y desaparecer alrededor del coche, primero a la derecha, luego a la izquierda, como si estuvieran dando vueltas a mi alrededor. Era imposible, como si algo invisible me estuviera rodeando con faros encendidos. Me entró un miedo que no sé describir. No quería detenerme, pero tampoco quería seguir. Pensé en llamar a alguien, pero mi celular no tenía señal. Lo único que me quedó fue acelerar con todas mis fuerzas, rezando porque ese tramo terminara pronto. Después de un rato, vi a lo lejos la silueta de una gasolinera. Fue como un alivio enorme. Las luces desaparecieron justo en ese momento, como si no quisieran que entrara a un lugar iluminado. Me estacioné temblando, me bajé del carro y fui directo con el despachador. Le pregunté si había visto otro vehículo en la carretera, unas luces que venían detrás de mí. El hombre me miró raro y me dijo: «No, joven, desde hace rato no pasa nadie por aquí. Usted es el primero en casi una hora». Se me heló la sangre porque yo llevaba casi una hora viendo esas luces, jugando conmigo. Esa noche no pude dormir. Me quedé pensando en todo el camino de regreso, y en las veces que las luces parecían adelantarse, como si me estuvieran guiando. Y te soy sincero, a veces me pregunto si no habrán sido algo más. Tal vez un aviso, una especie de señal. Mi hermano falleció en esa misma carretera unos años antes, en un choque nocturno que nunca se explicó bien. A veces pienso que quizá esas luces eran él, cuidándome para que no me pasara lo mismo, o tal vez era todo lo contrario, un recordatorio de que en cualquier momento podría correr con la misma suerte. Desde entonces evito manejar de noche en carretera. No me importa llegar más tarde o perder tiempo. Prefiero quedarme en un pueblo, dormir en un hotel barato, lo que sea. Lo único que sé es que esas luces no eran de un carro normal, y cada que alguien me pregunta por qué no me gusta manejar de madrugada, solo les digo: si vieras lo que yo vi en ese retrovisor, tampoco volverías a hacerlo. Buenas noches. Les traigo mi relato más aterrador,
Yo nunca he sido de creer en cosas raras, pero lo que me pasó esa madrugada en carretera todavía me persigue cada vez que agarro la camioneta para entregar. Trabajo repartiendo paquetería, ya sabes, esos viajes largos donde uno tiene que manejar de noche, porque en el día el tráfico es imposible. Era un martes. Recuerdo bien, porque llevaba un pedido con urgencia que debía entregar al amanecer en un pueblo después de la autopista. Todo parecía normal. Carretera sola, música bajita y un termo con café para no dormirme. De repente vibra mi celular, y cuando veo la pantalla casi me da un infarto. El número que estaba entrando era el de mi casa. Pensé que algo grave había pasado, que mi esposa o mis hijos necesitaban ayuda. Contesté de inmediato. Lo que escuché me heló. No era la voz de mi esposa ni de nadie de mi familia. Era mi propia voz, igualita. Y lo que decía era: no sigas por esa carretera. No vas a llegar al destino. Me quedé en silencio, pensando que tal vez alguien estaba jugando con mi número, o que era un error de la compañía. Pero la voz siguió, repitiendo lo mismo, como una advertencia. Me entró un miedo horrible porque no había manera de que alguien hablara con mi voz, con esa claridad. Colgué de golpe, y traté de convencerme de que eran mis nervios, que estaba cansado. Pero la llamada volvió a entrar, mismo número, misma pantalla que decía casa. Esta vez no contesté, pero el teléfono vibraba y vibraba como si quisiera obligarme a hacerlo. Lo peor fue que, al mirar el retrovisor, juraría que vi una sombra sentada en el asiento trasero. Frené en seco, volteé, y no había nadie, pero en ese momento, la llamada terminó sola, y la pantalla se apagó. Seguí manejando, aunque ya con el corazón acelerado, y mientras más avanzaba, más raro se ponía todo. La carretera estaba demasiado sola, ni un tráiler, ni un carro en kilómetros. El silencio era tan pesado, que hasta el motor sonaba distinto. Quise salirme en la siguiente desviación, pero no aparecía ninguna. Solo el mismo tramo repetido una y otra vez, como si estuviera atrapado en un bucle. El GPS no actualizaba, marcaba que seguía en el mismo kilómetro, aunque llevaba al menos 20 minutos rodando. Cuando por fin volví a escuchar el timbre del celular, ya no me atreví a mirar la pantalla. Lo dejé sonar hasta que contestó solo, en altavoz, y otra vez mi propia voz, esta vez más firme, casi como una orden: si no te detienes ahora mismo, no vas a regresar a tu casa. Y ahí fue cuando decidí frenar en seco, en medio de la nada, sin pensar en lo que podía pasar. Apagué el motor con las manos temblando, y lo primero que hice fue agarrar el celular. Revisé el registro de llamadas, y ahí estaba. Varias llamadas entrantes de casa, todas con la misma duración de unos segundos. Lo que me puso la piel de gallina fue que en ninguna de esas horas, mi familia me había llamado de verdad. Tenía mensajes de mi esposa, sí, pero eran de antes de salir, deseándome buen viaje. Respiré profundo, abrí la puerta y bajé a la carretera. La oscuridad era total, ni una sola luz en el horizonte, ni postes de alumbrado, ni ruidos de grillos, nada. El silencio era tan absoluto que se escuchaba mi propia respiración como un eco. De pronto, el celular vibró de nuevo. Contesté sin pensarlo, y ahí estaba otra vez mi voz, pero esta vez no era como una advertencia. Sonaba cansada, derrotada, como si llevara horas hablando. Ya no sigas, detente, aquí termina tu camino. Me quedé congelado, con el teléfono en la oreja, hasta que escuché algo más. Detrás de esa voz había un murmullo, como si hubiera varias personas hablando al mismo tiempo, pero no alcanzaba a entender qué decían. Solo repetían mi nombre una y otra vez, como un coro apagado. Regresé al coche casi corriendo, cerré la puerta y me encerré por dentro. Encendí el motor con la esperanza de que apareciera alguna salida, pero justo entonces el GPS se actualizó solo. En la pantalla ya no aparecía la carretera ni el mapa, solo un mensaje en letras grandes que decía: vuelve a casa. Sentí un nudo en la garganta. ¿Cómo podía el GPS mostrar eso? Estaba seguro de que la aplicación no podía dar mensajes así. Lo desconecté de inmediato, pero el mensaje seguía ahí, como grabado en la pantalla. Decidí dar la vuelta en U y manejar en dirección contraria, aunque no sabía si de verdad me estaba devolviendo o no.
Después de unos minutos que me parecieron eternos, al fin apareció un entronque iluminado y el letrero de una gasolinera. Me estacioné, respiré hondo y marqué yo mismo a mi casa. Contestó mi esposa medio dormida, preguntándome qué pasaba. Le conté rápido lo de las llamadas y me juró que ella no había usado el teléfono de la casa en toda la noche. Cuando llegué, lo primero que hice fue revisar el identificador de llamadas del fijo. No había registros, ninguna salida hacia mi celular. Nada. Desde esa noche, cada vez que paso por esa carretera, me pregunto qué hubiera pasado si no obedecía la voz. Si hubiera seguido derecho, ¿me habría accidentado? ¿Nunca habría regresado? Lo único que sé es que, de algún modo, esa llamada vino de mí mismo, como si una versión de mí, desde otro lugar o desde otro tiempo, hubiera intentado advertirme, y no me atrevo a comprobar si un día volverán a sonar esas llamadas cuando esté otra vez en medio de la carretera, porque si vuelven, no sé si voy a contestar. Estos fueron los relatos. Suscríbete, deja un like y dime si te gustaron las historias de hoy. Nos vemos pronto.